UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Que era una gran referencia al cine cubano, porque yo había estado en Italia, en Cerci Levante, en un festival donde vi las primeras películas cubanas y llegaron los cubanos, Alfredo Guevara. Glover Rocha, una presencia enorme, con su estética del hambre, su estética de la violencia. Glover con esa luz brasileña, cuando busca ese cine del Certado de Brasil y todas las teorías, yo creo que hay todo ese cine nuevo en la América Latina, el saber que no somos dos cineastas solos, sino que hay un movimiento latinoamericano. Está Birri en Argentina, San Ginés en Bolivia, y vamos en el 68 a Venezuela a un encuentro de cine latinoamericano donde para nosotros fue un encuentro vital, porque nos encontramos a San Ginés con Revolución, Vallejo con Ollas Populares, nos encontramos a la película Ayuda a los Estudiantes de Mario Handler, encontramos la obra de Getino y Solanas, la obra de Los Hornos, donde ponían un plano del Che muerto que duraba como 5 segundos o algo así. Entonces encontramos que era un cine continental latinoamericano, el cine cubano. Y fue el gran descubrimiento cuando vamos a Mérida. Chircales fue de 1 hora y media. Y como el sonido no teníamos grabadoras, nunca una Nagra, nunca una Steinbeck, todo era a mano. El negro Fovero sacaba los ojos con Jorge cortando los parlamentos y pegándolos. Así lo llevamos en una grabadora. El sonido y la imagen por otro lado, y pasó allá en Venezuela. Fuimos Gabriela Samper de Colombia, Carlos Álvarez llevaba Salto. La experiencia de Jorge y yo es decir, bueno, si hacemos nosotros cine marginal en 16 milímetros, ¿por qué no podemos trasladar ese cine marginal a la pantalla grande? Entonces hicimos Monserrate. ¿Monserrate qué era? Monserrate era supuestamente subir al cerro de Monserrate con un supuesto criterio turístico al principio. Pero poco a poco vamos entrando y la película va empezando a mostrar la alienación de la gente por la religión, la simonía, pero de una manera muy chistosa. Por ejemplo, había una escena en que la gente iba a recibir la hostia y ¡pum! Cortábamos una morcilla que decía, a ver, ¿qué se van a comer? Aquí hay de todo, También teníamos un señor que daba choques eléctricos, 100, 200, 300, 400, entonces lo cortábamos con la limosna, que iban dando limosna a la gente. Era una serie de colisiones entre imagen y sonido, porque en esa época no había sonido directo, sino que uno hacía el sonido por un lado y la imagen por el otro. Entonces, en entrar en contradicción la imagen con el sonido era donde venía el humor y la desmitificación de lo que uno estaba filmando. Hoy, como hace siglos, continúan la explotación y la persecución. Nos dan una cámara boles y salimos a los llanos donde estamos 15 días. Me encuentro con la primera experiencia de la tortura, porque habían torturado a un joven indígena, Luis Alberto Quintero. Tuvimos que traerlo a Bogotá, llevarlo al médico. Me encuentro con asesinatos masivos de indígenas por militares, torturas, desapariciones. Y entonces es otra metodología, lo que llamábamos con Jorge el cine de urgencia. Con un cura también que trabajaba en los llanos, el cura González. Coger un campero y recorrer todas las poblaciones de los indígenas y filmar los testimonios, ¿no? De cómo habían entrado los militares a asesinar indígenas, a desaparecer. Había una niña con un balazo en una piernita, la encontré en un ranchito. Y filmamos a 1000 porque los militares nos estaban persiguiendo. Y llegaron los militares y nos cogieron con el cura y sacaron todo, hostias, copones, todo. Y el cura les dijo una misa, les habló muy claro a los militares y filmamos esa misa. Y llegamos a una aldea donde este joven estaba, un helicóptero lo quería desaparecer. Lo metimos al campero y el cura manejó 17 horas, salimos a Villavicencio y entramos a Bogotá con los indígenas. Me vine con una familia de guajivos, como 5,
porque filmamos en lengua, en guajibo. Y ya como ICODES tenía estudio de sonido, logramos hacer entrevistas con un estudio de sonido, teníamos ya una Steinbeck, y ya la película fue en un año que se terminó, Planas, que fue también a Leipzig y tuvo también Paloma de Oro. Me llevaron vendada permanentemente, no me dieron ni agua, les decía que por lo menos me dieran algo de tomar, que tenía mucha sed, decían que no tenía orden de darme ni gota de agua, les decía que iba pues que necesitaba orinar, ¿no es cierto? Que lo hiciera allí hasta que hablara. Insultos de toda clase me llevaron dando vueltas toda la... Muchos cineastas que murieron jóvenes, Glover Rocha, muchos, en Chile cuando el golpe chileno. Jorge fue esa generación de ese cine latinoamericano, en que se daba todo por ese cine. Era un cine en el cual tú sabías que salías a filmar y a lo mejor no volvías, porque Colombia es un país muy violento y nosotros estábamos filmando en zonas de mucha violencia. Y en los 70 nace el movimiento campesino indígena de recuperar las tierras, filmábamos tomas de tierras en Sucre, en el Cauca. Mismo en Sucre filmamos una toma de tierras en que había policías escondidos, disfrazados, y Jorge iba adelante con la bola así filmando y parecía un arma, y yo lo veía y decía, el primero que le van a tirar es a Jorge, y yo no podía decir nada. Estábamos llevando el bulto todos, campesinos. Mejor dicho, el cine era estar con la gente que estaba peleando y que la mataban todos los días, como pasó en el Cauca. Filmábamos un líder, a los 8 días llamaban aquí y lo mataron. Entonces empezó un proceso muy duro. Estamos editando Nuestra Voz de Tierra en esta moviola. Y había un líder que admirábamos mucho, un país, Benjamín Lindicue. Yo estaba editando porque iba a la tierra adentro, a su casa a filmar con él. Y me llaman, lo acaban de matar. Luego, mataron a otro. Y así se volvió como una época en que era enfrentar la muerte todos los días. Los que filmábamos sistemáticamente los asesinaban en el Cauca. Y en toda la entrada tenía un perro lobo grande que es el que le atajaba el ganado. Y andaba el mayordomo, que pues casualmente que dicen que es el diablo, ¿no? El que andaba rodeando esa hora ahí a las 12 del día contando el ganado. En 1973 conocí a Jorge Silva y Marta Rodríguez porque la universidad en esa época hizo un encuentro para analizar el cine colombiano de sobreprecio y cine independiente. Las películas de Jorge y Marta se exhibieron acá y a mí me gustaron muchísimo. Me gustaron porque veía que ellos tenían como una aproximación muy sensible a la realidad del país, muy sincera. Eso era lo que más me gustaba de ellos. Entonces, en el año 76, yo empecé a asistir a unas clases de ellos, como si fuera un estudiante, y así empezó un contacto. Les planteé el deseo de trabajar con ellos, y ellos, al cabo de un mes, me dijeron, está bien, vamos a hacer un trabajo en el Líbano, Tolima, sobre la época de la violencia de los años 50, y yo dije, pues vamos. En ese momento me inicié trabajando en sonido. Jorge me enseñó a manejar la grabadora Nagra y así comenzó una relación de trabajo que me llevó a trabajar en la película Nuestra Voz de Tierra, Memoria y Futuro. Y acabamos Nuestra Voz de Tierra y realmente fue 7 años allí en el Cauca. Los hijos siempre aquí solos y todo. Entonces Jorge me dijo, Marta, hagamos una película cerca de Bogotá, Las Flores. No estamos tan lejos de la familia, de los niños que siempre estaban solos. Y también respiramos un poco porque lo del Cauca nos dejó. Fue de esa violencia tan salvaje que hay en Colombia, ¿no?
Entonces empezamos a firmar flores, pero había un equipo más grande. Entró una gente a trabajar con Jorge, que desgraciadamente no era gente que diera la vida, por decir, en la América Latina. Un abogado y un antropólogo. Y el equipo se deshizo. Teníamos que denunciar cómo los pesticidas mataban a las mujeres, cómo las mujeres tenían abortos. Había una mujer con leucemia, Mariela, que tenía leucemia, y empezaban a pelear que eso no era científico. Entonces aquí insultaban a Jorge, falso izquierdista, vende miseria. Sus colaboradores que trabajaban con él. Y todo el mundo lo abandonó, todos se fueron. Porque él quería mostrar esa realidad y los tipos decían, no, hagamos una película mostrando que la empresa de las flores, que da trabajo. Entonces se acabó el equipo de trabajo, no se pudo. Ya cuando me comenzaron los ataques de epilepsia y eso, pues yo no sabía qué era, ¿sí? Si era el embarazo del niño o era otra cosa. Pero entonces, cuando ya fui del médico me dijeron que no, que era de epilepsia. Yo pasé la carta, ¿sí? Que yo no me sentía capaz de trabajar, ni me exigían rendimiento. Ya yo comencé a mejorar en el rendimiento. Yo pues decidí retirarme de trabajar. Entonces fue cuando más fuerte me comenzaron los ataques y me siguieron y me siguieron y me siguieron. Así duramos como un año hasta que así ya era que yo no me levantaba de una cama, ¿sí? Yo ya era ahí, ya sentía las ganas de morirme, ¿sí? Y ya fue cuando fui al especialista y me sacaron electroencefalograma y me dijeron que tenía epilepsia y que había resultado las flores. Porque el trabajo de cine es un trabajo muy duro, es un trabajo que exige muchísimo, es un trabajo en el que en ese momento el cine latinoamericano, por un plano uno arriesgaba la vida. Yo lo digo porque Jorge muchas veces filmando en la Plaza de Bolívar, cuando filmamos las elecciones, un policía le dio una mano de bolillo, tenaz, nos hicieron un atentado a bala. Mejor dicho, hacer cine era como decir, ese era el cine, quizás esta cámara, este afiche de esta cámara era el símbolo de ese cine, en que la gente, quizás los del Quintín ahora que dicen que dejaron los fierros que tiraban tiros y cogen, es muy simbólico. Hacer cine era darlo todo, como escribió Jorge antes de morir aquí, cuando no pudo terminar de editar Las Flores, dejó escrito con el marcador. En una película hay que darlo todo, y él dio todo por el cine. Amanece. El día 28 de enero de 1987, a las 7 de la madrugada, muere Jorge Silva, a la edad de 46 años, cineasta del nuevo cine de América Latina y autor de esta película, quebrantada su salud por las presiones a que fue sometido en su lucha por mostrar de nuestro pueblo su verdadero rostro. Marta Rodríguez de Silva, su compañera. Porque Jorge era muy bajito. Entonces, cuando cogió la cámara de 35 casi se cae el tipo, porque él siempre estaba acostumbrado a la cámara del cine marginal, del cine de 16 milímetros. Jorge y yo fuimos muy buenos amigos. Y yo sentí muchísimo la muerte de él, pues porque fue una muerte prematura y sobre todo porque el cine colombiano perdió un punto de referencia, porque él nunca se vendía, él tenía una conciencia política muy clara, tenía una extracción también proletaria y él siempre tuvo una visión muy clara de qué tipo de cine era que teníamos que hacer. Lo mismo Marta, ellos eran un punto de referencia dentro del cine marginal. O sea, nuestro cine era un cine de contrainformación. Entonces ese era el cine en 16 milímetros. Luego por una ley que por cobardía la perdimos, el derecho de estar en pantalla antes de cada película norteamericana, los grandes exhibidores nos quitaron esa prerrogativa de poder estar en pantalla permanentemente. Había una cosa que se llamaba el sobreprecio, que eran películas de 5 a 15 minutos que pasaban antes de las películas norteamericanas. Así se hizo mucho cine, mucha gente entró a hacer cine. Hubo una generación que se llamó la generación del sobreprecio, pero la gente era condescendiente y era dócil. O sea, era una película donde filmaban en una canoa una cantidad de indios y pobres y luego le ponían un texto liberal que flotaba encima de la canoa, o sea, que pasaban la junta. Fueron unas películas que fueron creando la pornomiseria. O sea, cuando yo vi que en las pantallas, en la pantalla grande, salieron una cantidad de pobrezas y miserias del país, pero con un texto todo condescendiente y que navegaba en las aguas heladas del cálculo egoísta, se puede decir. Pudimos a través de Jorge y Marta ubicar personas de una tendencia
de un debate que poco a poco se fue marcando y se fue haciendo muy importante en el decenio de los 70s. Y era el cine independiente, el cine marginal, el cine hecho en 16 milímetros, blanco y negro, con unos presupuestos muy escasos que se demoraban. En el caso particular de Chircales fue una producción del 68 al 72 prácticamente que se demoró, frente a las personas que lideraban un movimiento por un cine más industrial, más de masas, y que definitivamente tuviera una cobertura comercial y un impacto comercial más importante. Sin embargo, y era la tendencia de muchos de nosotros universitarios en ese entonces, a respaldar los esfuerzos del denominado marginal y poco a poco a romper esa dicotomía que en algunos casos se planteaba casi que irreconciliable, porque finalmente a todos lo que nos interesaba era el cine. A mí me sorprendió mucho desde el principio cuando yo estaba escribiendo la historia del cine latinoamericano con la colaboración de algunos críticos e historiadores de cine en cada uno de los países, y en el caso de Colombia fue don Hernando Salcedo Silva. Me sorprendió mucho el trabajo que hacía Marta Rodríguez y Jorge Silva. Yo admiraba ese tesón de estos cineastas antropólogos de trasladarse a las zonas más aisladas, a veces las zonas más peligrosas, para recoger durante meses un testimonio de lo que la realidad de alguna manera estaba diciendo a gritos y que muy pocas personas o muy pocas instituciones querían reconocer. Creo que el mérito de ellos es haber revelado esa realidad a costa de enormes sacrificios y en un lenguaje que también era impuesto por la misma dinámica social. Ellos tenían un gran respeto por las personas que entrevistaban, un gran respeto por la realidad que veían, y de esa manera yo creo que sus películas tienen un aire muy cristalino, muy puro, a pesar de que son películas duras, de que son películas de denuncia. Yo creo que la realidad habla por sí sola y ellos en ningún momento trataron de imponer un discurso sobre esa realidad. Cuando nace el CRI, cuando nace este movimiento indígena por recuperación de la tierra, la historia, la cultura en los 70, este gran movimiento indígena, nos llamábamos trabajadores de la cultura. Y llevamos allí todas las películas de San Ginés, del cine cubano, de Fernando Birri, y el indígena por primera vez vio un cine que era su identidad, no el cine oficial que le imponían, no los medios que siempre negaron su imagen. Descubrió que había indígenas que luchaban en Bolivia, descubrió el cine cubano, y yo creo que un antecedente de este cine es el cine político de América Latina, del cual somos nosotros en Colombia, pues formamos parte de este movimiento. Glover Rocha, todo este cine se llevó allá al Cauca. Y ellos por primera vez se identificaron con las luchas de muchos pueblos de América Latina y se dieron cuenta de la importancia de la imagen, que es lo que hoy los lleva a coger una cámara y a estar filmando su identidad. Me fui al Cauca a ver cómo andaba comunicaciones y habíamos dado una copia de nuestra voz de tierra y la copia estaba destruida, porque ellos no habían tenido entrenamiento en cómo se cuida una copia, cómo se hace una pega. Entonces dije, no, hay que enseñarles video, hay que enseñarles a cuidar esos materiales, a que el valor histórico no se pierda, y en ese momento, como es el 92, y es el momento de los pueblos indígenas, 500 años, la UNESCO lanza un programa, dentro del programa del decenio para el desarrollo cultural, que es transferencia de medios audiovisuales a comunidades indígenas. Entonces me voy a la UNESCO y me encuentro con la viuda de Galán Sarmiento, con Gloria Pachón, que ha sido una gran amiga mía, y Nora Parra, y les cuento que en el Cauca hay un material valiosísimo que se está perdiendo porque los indígenas no tienen todavía la formación en técnicas de video. Entonces me aprueban un proyecto que es para dar un taller para formar indígenas, y arrancamos con ese proyecto. Hacemos el taller, invitamos de todas las regionales, tenemos 38 indígenas. Este arhuaco es un alumno mío, Delfín Torres, que sale
casi por primera vez de la sierra, hablaba muy poco español. Entonces vienen arhuacos, vienen guajiros, de los Oregua, de todo el país vienen al taller y son 10 días en Popayán haciendo este primer entrenamiento en técnicas de video. Ahí este líder, que conocen todos, Jesús Enrique Piñacue, que hizo la candidatura con Navarro, me llama y me dice: Marta, usted con Jorge hizo nuestra Voz de Tierra, donde mostró nuestras luchas, quiero que se quede editando un video, porque los indígenas, cuando hubo una masacre de 20 indígenas en la hacienda Nilo, en Caloto, que fue el 17 de diciembre del 91, 2 indígenas cogieron una moto, una 5000 y una Sony, y al amanecer filmaron la masacre. Los 20 indígenas asesinados, y había un intento de editarlo. Un indígena me dijo: edité crónica de una masacre anunciada. Y yo le dije: quiero verla, enséñamela. Y él, con una locutora de radio, había intentado editarla, eso era muy importante. Entonces me dijo Jesús Enrique Piñacue: esto se llevó todo a Popayán, todo este equipo. Con el Iván y con Daniel Piñacue, su hermano, nos quedamos editando. La lucha, bueno, ha sido lenta, ha sido una lucha casi enfrentada con el gobierno, ¿no? Y hemos ganado espacio. Yo no veo esto con pesimismo. Yo pienso que hemos ganado mucho, como estábamos nosotros desde el 69, 70, 71, al llegar uno al 92, al 93, perdón, cuando ya somos capaces, ya somos escuchados, cuando tenemos 3 senadores allá, cuando tenemos otros compañeros que nos representan a nivel de la gobernación. Son espacios que tenemos que ir ganando, pero que no nos los han dado, nos los hemos ido ganando a las malas, y el gobierno siente hoy que nosotros existimos. Yo pienso que nos tiene un poquito de miedo. Con el Iván firmamos el aniversario de la masacre. Hice una gran entrevista con Jesús Piñacue porque le dije: bueno, Jesús, si lo hacemos, cuénteme la historia de los países usted. Cuénteme su historia. Y está narrado por él. Ya no hay comentarios nuestros, ya no hay ninguna, son ellos los que hablan. Y ahí Jesús Piñacue cuenta toda la historia de los países, toda. La Gaitana, Quintín Lame, Juan Tama, toda la historia, y lo editamos con la narración de Jesús, lo editamos con ellos. Y como te digo, ya es la etapa en que nosotros estamos coproduciendo. A pesar de que nosotros llevamos 20 años de duro esfuerzo por romper ese miedo, porque de alguna manera la cultura del miedo, del temor se ha ido imponiendo. Nosotros contamos en las estadísticas más o menos 330, 340 líderes, ¿no?, que han asesinado. Esta fuerza, estos compañeros que han muerto, es la fuerza que nosotros tenemos. Y los compañeros no mueren, mientras ellos mueren, otros resucitan. He estado con ellos 22 años ahora, y les he visto que les matan sus líderes, las masacres, la represión, ahora un terremoto, y siempre están ahí, siempre están luchando. Como dice Jesús Piñacue, esa frase que dice él: aquí estamos, cuando habla, aquí estamos. Yo creo que esa presencia, la lucha de ellos, ha sido como un ejemplo para nosotros, ¿no? De a pesar de las adversidades. Ahora están otra vez empezando con el territorio, el ordenamiento territorial, están empezando los médicos tradicionales a volver a que la tierra sea útil y fértil para ellos, todas las ceremonias de refrescamiento de la tierra, que lo firmó Daniel. O sea que estamos, ahora que fue el aniversario, el primer aniversario, los médicos están volviendo a que esa tierra vuelva a ser habitable para los países con todo lo que ocurrió, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que hay una gran fuerza cultural de un pueblo indígena que está luchando a pesar de todo, porque ellos están haciendo sus videos. Ahorita hicieron unos sobre cultivos de amapola, medicina tradicional, y surge un grupo muy bello, que es un grupo Reinsertados del Quintín Lame, que han creado un grupo Sol y Tierra, que es una propuesta de paz. Ahí hay un indígena que es como el más convencido de la importancia de la imagen, que es Daniel Piñacue, que esta mañana me llamó y le dijo: oiga, Daniel, ¿usted qué diría de la imagen? ¿Qué les diría a ellos que van a filmar? Me dijo: mire, Marta, que el trabajo de usted hizo posible que nosotros asumiéramos la imagen para nuestra identidad. Y nosotros, como grupo guerrillero de países, los quintines, dejamos los fierros que daban la muerte para coger un fierro que da la identidad, que son estas cámaras de video. Y es una propuesta de paz con el video.
hemos vivido casi que conjuntamente el proceso de la cinematografía colombiana, hemos vivido y sufrido la ausencia de Jorge, en este caso con Marta, y hemos visto cómo, por ejemplo, ella, que ha mantenido un estilo de trabajo muy de ellos desde el comienzo con el cine, ha encontrado en el video unas posibilidades maravillosas de continuar en esa línea que yo me atrevería a calificar un poco de etnológica, casi que el cine de Marta y Jorge y el cine ahora, o los trabajos en video ahora de Marta, son un cine etnológico o etnográfico, diríamos ahí, porque ella quiere adentrarse en la cotidianidad de los personajes y de alguna manera entregar esa herramienta, que es el lenguaje audiovisual, a que los personajes capten, retraten y aprehendan su realidad. El cine es muy costoso y sin embargo ellos lo hicieron y lo demostraron con varias de sus películas. Hay una cosa que marca mi situación. Yo regresé en el 65 a estudiar antropología, pero haber filmado planas y haber visto cómo los militares torturaban y asesinaban indígenas me hizo romper con la antropología. Yo rompí porque es una sociología un poco funcionalista, un poco, sí, miramos los teóricos europeos, pero ¿qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa con los indígenas colombianos que los torturan? Entonces yo nunca me gradué, yo no quería un título de profesores que jamás denunciaron la muerte de un indígena. Yo rechacé el título y jamás lo tengo y no tengo título de antropólogo, no lo quiero. No, levántese a trabajar. Oiga, está siendo muy bonito día para trabajar. Porque el hombre que me enamora tiene que ser con plata. Tiene que andar muy bonito, porque si no se le ahorca la gata. No soy muy malo. No, señor, levántese, a ver. No me puedo casar con usted porque es muy flojo, no le gusta trabajar. De que mi aliente quiera que voy a trabajar. No, cuando usted sea aliente ya me he casado con uno bien guapo. Ay. Oiga, que me da de comer. ¿Y no le da pesar por mí? No, siendo tan flojo. Anaida sufría callada la boca. ¿Y por qué lo hacía? Porque tenía que hacerlo. Tenía que tener valor para sepultar a mi madre. Pero vuelvo y pienso, hay que tener valor para todo, para todo. Yo me siento con valor todavía. Me siento capacitada de trabajar para mantenerme, para ayudarme a mantener. Y uno tiene que tener valor para todo. Porque si yo aflijo, me pongo a gritar y a llorar, entonces todos afligen. Uno tiene que tener valor hasta para morirse. UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.